Hola, te doy la bienvenida a este simulador de examen de Scrum Master. Como te había dicho, en esta oportunidad un simulador está orientado a cubrir todos los temas que vimos durante tu coaching, ¿ok? Entonces, mente abierta, la idea es que tengas frescos los conocimientos y si no, pues que utilices el material que tienes a la mano para poder encontrar la respuesta correcta. El ejercicio consiste en eso, ¿ok? Igual, ya sabes, hacemos la pregunta, te doy tiempo, pones pausa para que busques la respuesta correcta y posteriormente le vuelves a dar play para que veas la explicación de la respuesta correcta. Y en eso consistiría. Como quedan tan grandes los videos y la plataforma no me permite tener videos de más de una hora, entonces por eso me ha tocado fraccionarlos en dos partes. Este es el primer simulador de 40 preguntas. Vas a encontrar aquí las primeras 20 y seguramente encontrarás un simulador con la segunda parte de esta primera versión del simulador del examen. ¿Ok? Espero que esté claro. Recuerda que si tienes inquietudes, no estás conforme con la explicación de algunas de las respuestas de las preguntas, tienes acá mis contactos para que con mucho gusto te pueda responder y quedemos totalmente tranquilos de la respuesta que te estoy dando. Comencemos entonces. Primera pregunta. ¿Cuál de los siguientes no se identifica como un artefacto Scrum? ¿Okay? Acuérdate que en Scrum manejamos tres artefactos. ¿Cuál de estos debería ser? ¿El Product Backlog, el Sprint Backlog, el incremento o la visión del producto? Pausa. De acuerdo. La visión del producto no es uno de los artefactos, son tres. El Product Backlog, el Sprint Backlog y el incremento son efectivamente los artefactos que nosotros utilizamos en Scrum. Siguiente pregunta. Y es muy común que te aparezcan en tu examen preguntas situacionales, es decir, con un escenario, ¿sí? Y en este caso, pues hace referencia a el Scrum Master. Acuérdate que estamos respondiendo a un simulador de Scrum Master y tienes que estar en los zapatos de un Scrum Master en cuanto a responsabilidades, en cuanto a funciones, en cuanto al trabajo que tiene que realizar y cómo se relaciona con los otros roles de un Scrum Team, ¿vale? Dice, mientras usted trabaja como un Scrum Master en una compañía, el departamento de innovación necesita desarrollar un nuevo producto. Un miembro del equipo de innovación no sabe qué es el Sprint Backlog. No sabe qué es un Sprint Backlog. Por lo que se pone en contacto con usted para preguntarle. Su respuesta será A. El Sprint Backlog es un plan realizado por y para el Scrum Master. B. El Sprint Backlog es un plan realizado por y para los clientes. C. El Sprint Backlog es un plan realizado por y para los developers. O D. El Sprint Backlog es un plan realizado por el Product Owner. ¿Cuál crees que es la respuesta correcta? Pausa. De acuerdo. El Sprint Backlog es de los developers y se construye precisamente cuando se está haciendo el sprint planning, cuando se está planificando qué se va a hacer durante el siguiente sprint. Entonces es importante que se haga con una negociación entre los developers junto con el product owner asesorado por el Scrum Master para que se determine, se negocie cuáles son los elementos del product backlog que se toman para que queden en el sprint, para poder construir el sprint backlog. Los developers entonces se ponen de acuerdo sobre cuáles son los ítems que se van a incluir durante el siguiente sprint, en el sprint backlog, y esos son los elementos sobre los cuales van a trabajar durante las siguientes semanas, 2, 3 o máximo 4 semanas. Siguiente pregunta. ¿Qué sucede si un equipo decide trabajar en sprints más largos de los de una duración máxima de 4 semanas? Acuérdate que un sprint es de mínimo 2 semanas y de máximo 4, y yo te expliqué por qué. ¿Ok? A, los developers no podrán entregar incrementos. B, el riesgo se vuelve demasiado alto. C, los Scrum diarios se vuelven demasiado complejos. O D, el Product Owner no puede actualizar el Product Backlog adecuadamente. ¿Cuál consideras que sería la respuesta correcta? Pausa. Bien, la respuesta correcta entonces es la relacionada con la complejidad de los riesgos, ¿sí?
La ventaja o una de las ventajas más sobresalientes que nosotros tenemos al manejar los proyectos con Scrum es que trabajamos en iteraciones de corta duración. Ya te lo dije, de 2 a 4 semanas, que es la duración de un sprint. De tal forma que si aparecen riesgos, si se presentan cambios durante ese periodo de tiempo, se pueden manejar más fácilmente, periodos cortos de tiempo, porque seguramente se le da un manejo rápido. ¿Sí? Si se amplía el tiempo, que es lo que nos expone la pregunta, se incrementaría entonces la materialización de los riesgos, es decir, seguramente un riesgo que apenas se vislumbra en un momento determinado, muy rápidamente se materializa, ¿sí? Ya pasa a ser en realidad un evento que afecta al proyecto como tal. Si no se tiene ese control de los riesgos, pues seguramente se va a tener un impacto fuerte dentro del proyecto. Entonces es una gran ventaja y eso es precisamente lo que buscamos con iteraciones cortas, es manejar los riesgos o los cambios de una manera mucho más eficiente. Siguiente pregunta. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es correcta? A. El Scrum Master es responsable de evaluar los incrementos. B. El Scrum Master es responsable de ordenar los elementos del Product Backlog. C. El Product Owner es responsable de la productividad de los developers. O D. El Product Owner es el responsable de maximizar el retorno de inversión o el ROI. Pausa. De acuerdo. Mira, es importante, y fíjate que la pregunta está relacionada con roles, que sepas exactamente qué le corresponde al Product Owner, qué le corresponde al Scrum Master y qué le corresponde al Developer, ¿ok? En este caso, el Product Owner es el responsable por optimizar el retorno de inversión. Acuérdate, maximizar el resultado que se puede obtener del producto o servicio, de tal forma que tenga en cuenta las prioridades, ¿sí? Decide sobre qué cosas se deben hacer más rápidamente o cuáles tienen mayor prioridad que las otras que seguramente están allí descritas en el Product Backlog, ¿vale? ¿Quién es el responsable de dirigir el Daily Scrum? De dirigir el Daily Scrum. A, el gerente del proyecto. B, los developers. C, el Product Owner. O D, el Scrum Master. ¿Cuál es la respuesta? Pausa. De acuerdo. Mira, no hay un responsable en realidad de dirigir como tal, y esa es la expresión que tal vez aquí hace ruido, porque los Daily Scrum son parte de la autogestión, ¿sí? Del gobierno autónomo que tienen los miembros del Scrum Team y específicamente los developers. No existe el gerente del proyecto, entonces ya descartaríamos esa. Quedarían los tres roles del Scrum Team, Developers, Product Owner o Scrum Master, ¿sí? De hecho, el Product Owner ni siquiera participa en los dailies, a menos que también tenga la camiseta puesta, es decir, ejecute alguna de las actividades o sea un developer más, es decir, tenga como doble rol. Y no es común, digamos, es demasiado excepcional que un Product Owner también sea developer. Y el Scrum Master podría participar, digamos que sí es también un developer, sí es muy común, eso sí es más asociado para que tenga como doble rol, ¿no? Es developer y también es Scrum Master, ¿sí? Como para que tenga seguramente más representación dentro del equipo Scrum. Pero los developers son los que todos los días, a la misma hora y en el mismo lugar, realicen ese evento o esa reunión para mantenerse informados acerca de los pormenores de las actividades que se están llevando en el proyecto. ¿Sí? Es importante que todo esto se haga para facilitar la comunicación y que haya como un chequeo cruzado, que todos sepan si todos están sintonizados, si según la programación que se tenía las actividades van bien, si alguien tiene algún inconveniente o necesita algún tipo de apoyo, y es parte de la dinámica que tienen en el desarrollo del producto o servicio. Entonces, ninguno de los roles hace el control sobre los Daily Scrum. Son los developers que tienen bajo su responsabilidad la realización siempre de estos eventos todos los días a la misma hora y en el mismo lugar. Así el lugar sea virtual. ¿Ok? Vamos con nuestra siguiente pregunta. Yo te dije que es muy común ver en el examen real muchos escenarios, muchas preguntas situacionales, ¿sí? A temas que se pueden estar presentando ya cuando se está aplicando Scrum. ¿Ok? Entonces, yo lo que te recomiendo es lee muy bien la pregunta, contextualízala, es decir,
piensa en cuál es el tema que te están preguntando, si es de roles, si es de eventos, si es de valores, bueno, de todos los conceptos que nosotros vimos, qué es lo que te están preguntando y seguramente tú ya sabes la respuesta antes de mirar las alternativas que están como respuesta, es decir, antes de ir a mirar la A, la B, la C o la D. Eso es un tip bastante interesante. Entonces, tómate el tiempo para leer bien la pregunta. Dice, un grupo de developers ha venido trabajando en varios sprints. El Product Owner comparte su plan para las próximas iteraciones. Este es un plan de alto nivel que describe cómo es probable que se desarrolle el producto. ¿Cuál es el artefacto al que el Product Owner se refiere? Podría ser A, el Sprint Backlog, B, el Product Backlog, C, el Roadmap del producto o D, el Project Charter. ¿Cuál consideras que es la respuesta correcta? Pausa. Desde luego, es el Product Backlog. Recuerda que en el Product Backlog está toda la información general, global, de todo el proyecto. Es allí donde seguramente está el plan que se puede estar desarrollando para todo el proyecto, de las futuras iteraciones que se van a generar. Ok, aquí encontramos otro estilo de pregunta. No solamente de la selección que tú puedes tener, en donde están las cuatro alternativas, A, B, C o D, sino en este caso de la combinación. También te advertía que de pronto aparecen preguntas con solamente respuesta falso o verdadero, ¿sí? De los conceptos que se están manejando allí. Entonces, también es bueno que te vayas familiarizando con este estilo de preguntas. La pregunta dice así, ¿qué es importante en todos los proyectos de Scrum? Uno, la autoorganización. 2, jerarquías claras de la empresa. 3, comunicación. O 4, mejora continua. Entonces debe ser una combinación de ellas. No hay una sola respuesta en este grupo de alternativas. La posible respuesta A sería 1, 3 y 4, es decir, autoorganización, comunicación y mejora continua. La B podría ser la 1 y la 4, es decir, autoorganización y mejora continua. La C podría ser la 1, la 2 y la 3, es decir, la autoorganización, jerarquías claras en la empresa y la comunicación. O la D serían todas las cuatro. ¿Cuál crees tú que es la respuesta correcta? Pausa. Desde luego, nosotros necesitamos contar con equipos autoorganizados, ¿sí? Jerarquías claras con la empresa, no, porque esto es algo que le compete a la organización como tal, ¿no? Y de esto seguramente está el Product Owner a cargo. Es importante que seguramente pues sepamos que eso se canaliza a través de un solo rol, de un solo conducto regular que sería el Product Owner, ¿ok? Si hay comunicación, de hecho una de las filosofías que tiene Scrum es una comunicación directa dentro del equipo y es lo que se logra gracias a los Daily Scrum, gracias seguramente al Sprint Review, al Sprint Retrospective, de esos eventos que nos ayudan a asegurar que todo el equipo está sintonizado, que está comunicado y está actualizado de cómo está el proyecto hoy en día. Y obviamente, pues aplica la mejora continua, nos ayuda a identificar oportunidades de mejora. Esa sería entonces la respuesta correcta. En este caso, pues la respuesta es la letra A. Bueno, vamos con la pregunta 8. ¿Cuál de las siguientes no es una responsabilidad del Product Owner? ¿Ok? Product Owner. Estamos en un examen, en un simulador de examen de Scrum Master, pero te pueden aparecer preguntas de Developer, te pueden aparecer preguntas de Product Owner. Acuérdate que el Scrum Master es el que más sabe de Scrum y necesita también saber qué hacen estos otros roles. A, garantizar el ROI, ya sabes qué es el ROI. B, ejecutar el Daily Scrum. C, gestionar el Product Backlog. Y D, inspeccionar el trabajo realizado en el Sprint Review Meeting. ¿Cuál es la respuesta correcta? Pausa. Desde luego, no es una responsabilidad del Product Owner ejecutar el Daily Scrum y lo expliqué en una pregunta anterior. De hecho, el Product Owner no participa en el Daily Scrum. Acuérdate que es solamente una reunión de los developers y excepcionalmente, si el Scrum Master también funge como un developer, podría participar allí. ¿Okay? Entonces, el Daily Scrum es una sesión de trabajo de los developers que tiene como finalidad mantenerse informado de los pormenores en el trabajo que se viene desarrollando durante el sprint, del sprint actual. ¿Sí? El Product Owner, como lo dije anteriormente, no participa en esta sesión, no le compete.
Avancemos. Bien, otra pregunta relacionada con los roles. ¿De quién es la responsabilidad de la liberación de un producto terminado? El producto terminado. A. Scrum Master. B. Product Owner. C. Scrum Team. O D. Developers. ¿Quién es el que toma la decisión de liberar el producto terminado? Pausa. Claro que sí. El Product Owner, en representación del cliente, es quien inspecciona, junto con las partes interesadas, el incremento que se entrega por los developers durante el sprint review. Y en nombre del cliente, toma entonces esa responsabilidad para decidir si esa liberación, si ese incremento se puede poner en producción, si se libera para que pueda ser utilizado por los usuarios o por el cliente de ese incremento. Bien, continuamos con la pregunta 10. Acuérdate que estamos en la primera parte del primer simulador, las primeras 20 preguntas, y esta es la 10 de estas 20 preguntas. ¿El Scrum Master también puede asumir el rol del Product Owner? ¿Mm? ¿Es eso cierto? ¿Un Scrum Master también puede ser el rol de Product Owner? Es pregunta de roles, ¿no? A, solamente si conoce el negocio. B, es muy común que el Scrum Master también sea el Product Owner en un proyecto. C, los roles deben estar claramente separados y deben ser realizados por dos personas distintas. O D, el Product Owner debe estar disponible para el resto del Scrum Team. ¿Qué dice Scrum al respecto? ¿Qué encuentras tú en el documento maestro, ¿sí? En la guía Scrum? ¿Qué dicen allí los autores? Pausa. Desde luego. Y ya lo habíamos hablado entonces anteriormente, ¿sí? Digamos que debe haber una segregación de funciones para poder conocer quién es responsable de cada una de las actividades. El Scrum Master tiene unas responsabilidades muy diferentes del Product Owner y por eso se hace necesario que los roles sean gestionados por dos personas diferentes. ¿De acuerdo? Avanzamos con una nueva pregunta. ¿Quiénes son los involucrados en la definición del Sprint Goal? ¿Sí? Del Sprint Goal o el objetivo, la meta del sprint. A. Product Owner. B. Scrum Master. C. El Scrum Team. O D. Los Developers. ¿Cuál es la respuesta correcta? Pausa. Claro que sí. Acuérdate que el Sprint Goal es algo que surge de la planificación del sprint o el sprint planning, ¿ok? Y eso es algo que hacen los developers para los developers, ¿sí? Entonces el objetivo del sprint es uno de los compromisos, uno de los 3 compromisos que nosotros vimos que se establecen en la guía oficial de Scrum en la versión 2020 y es hecha por los desarrolladores y nos da entonces la flexibilidad en el término de trabajo que se va a necesitar para poder lograr cumplir con esa meta, para poder llegar a ese objetivo. Pregunta 12. ¿Cómo deben ordenarse los elementos, los ítems del Product Backlog en un Product Backlog? ¿Okay? A, alfabéticamente para encontrarlos más fácilmente. B, en orden en el que vayan siendo relacionados. C, por prioridad e importancia. O D, en orden cronológico según se vayan a desarrollar. ¿Cuál es la respuesta correcta? Dale pausa. Bien, obviamente aquí es importante la prioridad y la importancia, ¿sí? El valor que vayan a generar. También acuérdate que aquellos elementos que se conocen mejor, que van a generar mayor valor, que son más prioritarios y que ya están refinados, están en la parte superior. Siempre cuando se hace la planificación del siguiente sprint, los developers en conjunto con el product owner van y escogen los elementos de la parte superior de la pila, ¿sí? O del product backlog para que sean, digamos, expuestos al sprint backlog y sean los que se van a considerar para trabajar en el siguiente sprint. Entonces, por eso dice aquí que el product backlog es una lista emergente y ordenada de los ítems que van a ser incluidos dentro del producto que se va a construir. Y los ítems con mayor prioridad, que están claramente entendidos por el equipo y están suficientemente refinados para ser usados en el próximo sprint. Eso es la respuesta correcta. Excelente.
Continuamos entonces con la pregunta número 13. ¿Cuál es la correcta definición de hecho o determinado, definición determinado, definition of done? ¿Ok? Recuerda que es un concepto muy importante para nosotros. A, las especificaciones técnicas que debe cumplir el producto. B, el acuerdo realizado con el cliente de lo que debe cumplir el producto. C, las medidas de calidad establecidas para el incremento del producto. O D, la entrega aceptada por el cliente luego del sprint review. ¿Cuál es la respuesta correcta? Dale pausa. Desde luego, las medidas de calidad. Acuérdate que la definición de terminado, la definición de hecho, el definition of done, está relacionado con la calidad y se establece como una regla, una política dentro de los miembros de los Scrum Teams para poder saber cómo va a ser la calidad específica del producto que se va a ir entregando incrementalmente. ¿Okay? Entonces la definición de hecho es una descripción formal del estado del incremento cuando cumple con las medidas de calidad requeridas por el producto. ¿Ok? Siguiente. Vamos con la pregunta 14. ¿Cuándo debe participar un Scrum Master en un Daily Scrum? Ya te di esa respuesta hace algunas preguntas. A, solamente si también tiene el rol de developer. B, en caso de ser invitado por los developers. C, cuando el Product Owner lo invita. D, cuando se requiere remover impedimentos. Pausa. Desde luego, te lo dije, ¿no? El Daily Scrum es una sesión de trabajo de los developers. Acuérdate que es una reunión que se hace todos los días a la misma hora en el mismo lugar, así sea virtual, para mantenerse informados de los pormenores del avance de las actividades del presente sprint. El Scrum Master podría tener una designación de actividades por realizar durante el sprint, por lo cual lo convertiría en un developer más. Entonces, si tiene ese rol también, podría estar participando en el Daily Scrum. ¿Estás de acuerdo? Siguiente pregunta y es situacional, y este en realidad lo veo mucho en el examen. Acuérdate que yo soy el supervisor de tu examen y seguramente pues me daré cuenta qué tipo de preguntas te están apareciendo, ¿no? Yo me aseguro que todo funcione bien durante la hora de tu examen, de los 60 minutos que dura tu examen. En caso de que el sprint sea de 4 semanas, el Daily Scrum deberá ser entonces este es un tema relacionado con time boxing. ¿Recuerdas el concepto? A, 1 hora. B, 30 minutos. C, 20 minutos. D, 15 minutos. ¿Cuál es la duración de un Daily Scrum? Pausa. Desde luego, 15 minutos. Independiente si el sprint es de 2 semanas, o de 3 semanas, o de 4 semanas, siempre las sesiones diarias que hacen los developers es de máximo 15 minutos. ¿Sí? Es hecha por y para los desarrolladores y no tiene modificación de su duración, independiente de la duración del sprint. Bueno, la pregunta 16 dice, ¿por qué los sprints deben ser cortos? ¿Ok? ¿Por qué deben ser cortos? A, para avanzar más rápido. B, para optimizar el manejo de los riesgos y los cambios en el proyecto. C, para tener contacto frecuente con el cliente. O D, para mostrar al cliente la evolución del proyecto. ¿Cuál consideras que es la respuesta correcta? Pausa. ¿De acuerdo? Para optimizar el manejo de los riesgos y de los cambios que se presenten en el proyecto, es para tener mayor control. ¿Ok? Y esta también es una pregunta que se ve muy frecuentemente y creo que ya te he explicado, te he dado luces de esta respuesta. ¿Ok? La respuesta dice que con periodos cortos se pueden utilizar ciclos de aprendizaje más rápido, se limitan los riesgos, el costo y el esfuerzo en un periodo de tiempo seguramente muy pequeño, 2, 3 o máximo 4 semanas. Cada sprint se puede considerar un proyecto corto de no más de 4 semanas de duración. Pequeños proyectos, como nosotros le llamamos incrementos de 2, 3 o 4 semanas, que es lo asociado a un sprint. Siguiente pregunta, y esta está asociada a un evento, al sprint planning. ¿Ok? ¿Cuál de las siguientes es una de las características correctas de un sprint planning? A, tiene una duración máxima de 8 horas. B, es liderada por el Product Owner. C, el cliente expone su necesidad. D, el Scrum Master determina la cantidad de trabajo que se realizará.
en el siguiente sprint. ¿Ok? ¿Cuál es la respuesta correcta para ti? Pausa. De acuerdo, para mí también, ¿sí? ¿Liderada por el Product Owner? No, acuérdate que el Sprint Planning lo hacen los developers, ¿sí? Una negociación seguramente más que todo con el Product Owner. El cliente no participa en el Sprint Planning, tampoco podría ser la respuesta, ni tampoco es que el Scrum Master esté determinando qué tanto trabajo se va a realizar. Eso lo determinan los mismos developers, ¿ok? Entonces, la respuesta correcta es la A, ¿sí? La duración máxima o el time boxing de un sprint planning es de hasta 8 horas, ¿sí? Teniendo en cuenta un sprint de un mes. Si seguramente es más corto, podría ser menos tiempo, pero mi recomendación en la vida real, en la vida práctica, es que se dedique toda una jornada de trabajo, todo un día, para poder hacer la planificación del siguiente sprint. ¿De acuerdo? Avanzamos con la pregunta 18. ¿Cuál es la secuencia correcta de un ciclo de vida de Scrum? ¿Sí? Acuérdate que hay 4 eventos dentro del ciclo de vida que nosotros tenemos, que algunos, digamos, todos están en una secuencia específica. Algunos se hacen antes que otros, ¿vale? ¿Cuál es la secuencia correcta para no leerlos a cada uno de ellos? ¿Cuál es la secuencia correcta dentro de un ciclo de vida de Scrum? ¿Ok? Tómate tu tiempo, revisa muy bien cuál es el orden en el cual se ejecutan. Pausa. De acuerdo. La secuencia correcta es la respuesta D. Primero se hace el sprint planning, acuérdate, durante 8 horas, durante todo un día, todo el equipo y específicamente los developers están seleccionando qué tanto trabajo van a realizar, cómo lo van a realizar, para que les dé entre 2 y 4 semanas de duración. Luego, todos los días a la misma hora, durante 15 minutos, se reúnen los developers, ¿sí? Para ir manteniendo comunicación del avance de los diferentes tareas, trabajos que hay que realizar durante ese sprint. Al finalizar el sprint se hace la revisión en conjunto con el cliente, los usuarios potenciales u otras partes interesadas y se cierra el sprint con la retrospectiva del sprint. ¿Ok? Esa es la secuencia que acuérdate que es cíclica y seguramente volvería a comenzar para el siguiente sprint con nuevamente un sprint planning. ¿De acuerdo? Bueno, una pregunta relacionada con un rol. El Product Owner A lidera el Daily Scrum, B participa en el Sprint Review, C lidera el Sprint Planning, D lidera el Sprint Retrospective. ¿Cuál es la respuesta correcta? Pausa. La respuesta correcta sería participa en el Sprint Review. ¿Ok? ¿Por qué esa es la respuesta correcta? Porque él no lidera el Daily Scrum, acuérdate que se lo hacen los developers, lidera el Sprint Planning, no, en realidad no hay un liderazgo del Sprint Planning, también es un esfuerzo en conjunto, sí hay una comunicación entre el Product Owner y los developers, pero no se puede decir que él es el responsable o él es el que lidera esa sesión, ni tampoco es quien lidera la Sprint Retrospective. Acuérdate que también la retrospectiva es un ejercicio que se hace como equipo para aprender y mejorar, identificando oportunidades de mejora. ¿Okay? El único que sí es asociado al Product Owner es la participación en el Sprint Review. Acuérdate que el Sprint Review lo hacemos también en conjunto del equipo Scrum y partes interesadas, usuarios potenciales del producto o servicio, el mismo cliente, el patrocinador u otras personas que puedan ser convocadas para que revisen el resultado del sprint, es decir, el incremento. Y llegamos a nuestra última pregunta de esta primera parte del primer simulador. Simulador 1, parte 1, ya viene el simulador 1, parte 2, con las otras 20 preguntas de las 40 que tenemos en cada uno de los simuladores. Recuerda que son varios simuladores. Para Scrum Master tengo 5 o 6 simuladores diferentes. Para Product Owner también tengo 4 o 5 simuladores diferentes, con preguntas muy aterrizadas, muy cercanas al examen real. ¿Okay? Porque es importante crear subequipos dentro de los Scrum Teams. A, para trabajar simultáneamente en el mismo proyecto. B, para asegurar que se controlan mejor los riesgos. C, para reducir los costos del proyecto. O D, Scrum recomienda que no se creen subequipos dentro de los Scrum Teams. Para ti entonces, ¿cuál es la respuesta correcta? Pausa. Desde luego, esta es la respuesta correcta.
nosotros no manejamos subequipos y este es un gran cambio que se tiene en la versión 2020, la del 2020, de la guía esencial de Scrum, la de Ken Schreiber y Chef Sutherland, con la cual básicamente se rompe ese paradigma porque hacía un poco de ruido, se generaba confusión pensar que había un development team y ese es el concepto que ya no existe. Es un grupo de desarrolladores, ¿no? Es como si fuera dentro del Scrum Team un development team, ¿no? Los desarrolladores pueden ser un grupo de 4, 5, 6, 8 personas que colaboran con el Product Owner y con el Scrum Master para poder construir ese producto o servicio que se requiere. Entonces, por eso, la justificación de la respuesta es que no hay subequipos, no hay jerarquías, ¿sí? El Scrum Team es una unidad cohesionada de profesionales enfocadas en un objetivo específico, el objetivo del producto. ¿Ok? Bien, con esto llegamos entonces al final de esta primera parte del simulador. Ya viene la segunda parte de este primer simulador. Recuerda que tengo 5 simuladores diferentes con varias preguntas tipo examen. De hecho, no te sorprendas porque el día del examen te aparezcan de estas mismas preguntas. Yo como voy a supervisar y te voy a estar acompañando durante la hora que dura el examen, vamos a asegurarnos que no se presente ningún tipo de inconveniente o que si te presenta allí alguna palabra que no entiendas, seguramente levanta la mano y yo te puedo estar apoyando en ese momento, ¿ok? Garantizo entonces tu certificación. Ya en este momento tienes más de 16 horas de capacitación en los diferentes módulos, en 7 módulos que algunos de ellos son compuestos, con lo cual aseguras este conocimiento y lo puedes estar aplicando. Ya con tu certificación abres muchas puertas para muchas oportunidades laborales, ¿ok? Gracias por contar conmigo en esta capacitación, en esta certificación. Por favor, recomiéndame. Yo estoy sacando videos todas las semanas, estoy pues, en el canal de YouTube aplicando mucho este conocimiento. No solamente me quedo con temas conceptuales, sino también lo estoy buscando en temas de aplicación de ese conocimiento, ¿ok? Gracias y nos vemos entonces en nuestro siguiente video. Ya nos vemos.